¿Qué tal? Hoy estamos de nuevo con nuestro tercer programa o conversación de la historia desde Extramuros con Diego Andrés Díaz y conmigo, Aldo Mazzucchelli. Y vamos a hacer la segunda y última parte de nuestra conversación acerca de las invasiones británicas en el Río de la Plata. Recapitulando brevemente, habíamos arrancado en la primera conversación hablando un poco desordenadamente, yo diría, de algunos de los tantos antecedentes que dieron lugar a los sucesos que luego se conocen como la independencia, el proceso de independencia, aquí en el Río de la Plata. Y en el último programa habíamos hablado de los antecedentes también, nos concentramos bastante en eso, de las intervenciones británicas de 1806 y 1807 en el Río de la Plata. Habíamos hablado de los intereses de más o menos un siglo atrás, o sea, desde el principio del siglo XVIII, que los ingleses habían ido elaborando acerca de diferentes ángulos que habían tomado para ver cómo podían intervenir en el Río de la Plata y luego en una elaboración más precisa hacia fines del 18, en 1799, después con una serie de personajes clave como Lord Melville o Henry Dundas, que es quizá la persona clave porque estaba en contacto con el mundo, con el gran comercio británico por un lado y por el otro con todos los planes colonialistas que se cocinaban mayormente en el control de la Compañía de las Indias. Y varios personajes que pertenecen también a la Compañía de las Indias y a la masonería participan en la elaboración de planes concretos. Vansittart, Home Popham, que finalmente es el comandante naval que va a dirigir la flota en una decisión propia, no avalada por Pitt, el primer ministro, pero sí conversada previamente de manera informal con él, hacia Río de la Plata, luego de la toma de Ciudad del Cabo, recuperar Ciudad del Cabo para los ingleses de manos de los holandeses y los franceses en realidad, o sea, de los holandeses, pero que estaban en alianza con Francia, en enero de 1806. Ahí en enero de 1806, lo último que habíamos hablado es que se lanzan hacia el Río de la Plata, y hoy yo diría que hay dos o tres focos. Los resumo de mi lado y me gustaría de tu lado, Diego, también lo que tengas para aportar como bloques, ¿no? Yo diría que los bloques principales conceptuales hoy son, por un lado, hay un costado rioplatense en el asunto, que a su vez está dividido, hay un costado de Montevideo y otro de Buenos Aires que son bastante distintos en este caso, y yo diría que el concepto inicial es que se produce la primera ruptura del orden institucional español en Río de la Plata, en Montevideo en particular, con motivo de la caída de Buenos Aires, que se dio sin resistencia en fines de junio de 1806. Montevideo organiza la reconquista, como se le llama, y efectivamente se lleva a cabo en un plazo muy breve. Y luego eso tiene secuelas, que yo diría, en la relación entre las dos ciudades, entre los dos puertos, que van a ser de largo aliento. No es la única causa de separación, sino que es una cosa que viene de antes también, pero es un episodio importante que agrega un poco de nafta al fuego, digamos. Después también del otro lado hay un testimonio de Enrique Martínez, que en su momento me gustaría traerlo, que tiene que ver con cómo Popham y Beresford concibieron este acercamiento a Río de la Plata como una conexión entre las logias para favorecer los trabajos políticos hacia la independencia o separación de los españoles. Y eso es explícito, ¿verdad? Y eso después lo vamos a ver. Y también tiene para mí personalmente una enorme influencia el trabajo de las logias en todo el proceso de independencia, y de hecho sirve para explicar bastante bien cómo se armaron los bandos y las diferentes acciones de diferentes personajes en el periodo 1810 o 11, 1810, digamos, 1828. Bueno, eso de mi lado son dos grandes bloques conceptuales, y también está un tercero, diría yo, que es, por un lado, es el lado inglés, ¿no? Por un lado, o británico, por un lado el modo como los británicos recibieron la noticia
y lo que eso significó para el comercio británico y cómo se armó toda una expedición comercial gigantesca de 100 barcos que vinieron al Río de la Plata a vender y a ocupar, digamos, ese nuevo espacio de comercio. Eh, Como la publicación de La Estrella del Sur en Montevideo hizo también una nueva experiencia respecto de la opinión pública, de la comunicación y la ideología, yo diría, y la relación con la metrópolis. Y finalmente, cómo los ingleses sacaron enseñanza, diría, de esta aventura desastrosa para ellos. Finalmente, ¿no? En términos militares, perdieron muchos hombres, perdieron la posesión del Río de la Plata y efectivamente a partir de allí, después de un coletazo que hubo de un plan hecho para traer 15.000 hombres y, digamos, lavar el honor, se abandonó totalmente esa idea por consejo de Auchmuty, de Popham, de los que habían estado aquí, y Lord Castlereagh, que fue el que realmente llevó la batuta de ahí en adelante, siempre tuvo claro desde ese momento que no había que intentar controlar por la fuerza militar del Río de la Plata. Bueno, de tu lado, no sé, había algunas cosas más, creo, ¿no? Bien, bien, buen día, Aldo. Sí, ya está bastante suculento el panorama con todas esas perspectivas. Sí, 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 un poco quizás tener siempre presente cuál es la cronología de los eventos de la invasión en sí, pero después capaz que referirnos un poco a cómo el proceso posterior llevó un poco a distintos análisis historiográficos, un poco en perspectiva también con los intereses del analista, ¿no? Es decir, cuáles son los momentos históricos, los momentos nacionales y las perspectivas ideológicas de cada una de las interpretaciones de los eventos que representaron las invasiones. Y bueno, también eh, hablar un poco de cómo España manejaba el tema de los británicos en el Río de la Plata, cuáles eran las cuestiones legales. Hay un tema interesante porque en algún sentido eh, todo el sistema legal que los españoles organizaron en el Río de la Plata, especialmente en Buenos Aires, tenía algo como de un control bastante profundo de lo que es la inserción británica, lo que evidencia que había una perspectiva de preocupación en la capacidad británica de inmiscuirse en la vida del Río de la Plata y sobre todo entendiendo que en esa época el comercio británico es visto como el poder británico. Es decir, si viene un comerciante británico, evidentemente viene la corona. Más allá de las consideraciones que podamos hacer con respecto a la, a, a la capacidad británica de, de producir y vender, ¿no? Y cuáles eran la realidad, las ventajas reales de esa situación. Bueno, un poco la conquista de Montevideo a nivel militar, cómo se dio. Y bueno, y un poco algunas repercusiones más desde lugares medios extraños, como hicimos un poco la vez pasada con Rusia, con respecto a la, a la invasión, más algunas cosas que siempre van surgiendo. Por lo mío va por ahí. Bien, perfecto. Bueno, entonces la última vez habíamos quedado medio como en un momento así de suspenso, digamos, habíamos cerrado con con la Armada. Eh, una cosa, solo un detalle, digamos, cuando se termina la expedición de Ciudad del Cabo, se cumple el objetivo, es Popham realmente, siempre lo dijimos, ¿no? Pero lo vuelvo a reafirmar porque he visto que algunos hablan de Beresford. Beresford es totalmente secundario en esto, si bien es importante porque es nombrado comandante de las fuerzas de tierra, es decir, hay que entender que acá venía un ejército de tierra, que es el que hacía las operaciones, o una parte, la parte de las operaciones en tierra justamente, que en el caso de la expedición a Ciudad del Cabo había estado comandado por David Baird, que era el jefe. Baird había traído a Beresford, que había peleado con él en la India y lo había metido en el plan, en la expedición, y cuando Popham convence, o sea, dice, bueno, ahora nos vamos a Río de la Plata, nadie entendía nada, Baird no quiere venir, y negocian y Bert le da un pequeño contingente, no creo que sea 700 soldados o algo así, y
Popham convence a Beresford, que creo que era el segundo de Byrd, para que sea el comandante de la Fuerza de Tierra. Por eso cuando se hace el ingreso en Buenos Aires, Beresford es quien aparece como el gobernador, digamos, ¿no? O sea, como la autoridad Claro. principal, mientras que Popham se queda en los barcos, normalmente. O sea, la armada que iba en custodia del ejército y también hacía operaciones desde el mar, la comandaba Popham. Y Beresford es quien acomete, digamos, el desembarco. Entonces, muy simplemente cruzar el océano en una navegación que creo que no fue muy sin ningún evento y son avistados en Punta del Este aproximadamente por los vigías en Maldonado, digamos, que mandan chasques inmediatamente, bueno, mientras navega la gran flota, que no era tan grande en realidad, No, no. porque la flota que había ido a Ciudad del Cabo era enorme, tenían 63 barcos y 6.000 hombres, ¿no? Este, era una flota importante. Una pequeña porción de ella es la que vino al Río de la Plata. El desembarco de Beresford creo que son 1.600 hombres, ¿no? Ese es el número. Bien, De- entonces, de- sí, Desembarcan en Quilmes, ¿no? Por lo menos lo que sería actualmente Quilmes a fines sí, de- sí, sí, del 6 desembarcan de junio. en el sur, cerca de Buenos Aires. Una Buenos Aires que en ese momento era mucho más pequeña, como es lógico, tenía 45, entre 45 y 50.000 habitantes, era una ciudad importante para la época y la más importante de la región por lejos. Y desembarcan en Quilmes. Hay una fuerza de 1.000 hombres que le sale al cruce, pero que no llega a pelear. Apenas ven a los ingleses, digamos, se desbandan. Y no hay ningún herido, ningún muerto en esa fuerza, o sea, no hay una pelea. De hecho, los Claro. ingleses lo reportan así. Dicen, no tuvimos resistencia. El 25 desembarcan y el 27 entran en Buenos Aires. Hay una pequeña guarnición militar. Ya dijimos que el virrey Rafael Sobremonte se había ido. De hecho, hay una cierta polémica respecto a esto. Se lo ve como un cobarde a Sobremonte. La historia ha sido dura con él. Al mismo Sí. tiempo, hay un argumento de que había un protocolo, por decir así, de que había que poner a salvo el tesoro del virreinato. Y eso es lo que intenta hacer Sobremonte. Y se va él con su familia en una guardia y se van para el norte. Y en Luján creo que o bueno, en el camino, digamos, los ingleses los persiguen y le roban el tesoro, ¿no? O sea que tampoco logró ese objetivo. Eh, claro. Pero, pero lo impactante es que los ingleses entran caminando en Buenos Aires, en formación, con sus casacas rojas, y el cabildo inmediatamente, prácticamente, jura fidelidad al rey de Inglaterra, a su majestad británica. También las fuerzas ocupantes proclaman que van a respetar las religiones, digamos, los católicos, las autoridades, digamos, católicas también rinden obediencia. Y hay algunos cronistas de la época, testigos, que dicen que rápidamente hay una integración entre los ingleses y la sociedad porteña. Ignacio Núñez, por ejemplo, dice que las señoras de sociedad británica porteña rápidamente estaban paseando del brazo de los oficiales ingleses por las calles de Buenos Aires, mostrándoles la ciudad y tal. Como que hay obviamente que eso no es unánime ni por asomo, y que también hay un cierto grado de fingimiento, como es lógico, ¿no? Es decir, mucha gente. Para empezar, tenés un grupo de comerciantes que al entender que el propósito británico es abrir el comercio y generar una plaza comercial bajo su control en Buenos Aires, no solamente obtener la fidelidad formal o política, saben que sus privilegios obtenidos durante el régimen, digamos, más o menos monopólico para esa altura, español, se van a perder. Martín de Álzaga es el más famoso, es un comerciante que disfruta, digamos, en Buenos Aires de esos privilegios y que va a ser uno de los principales oponentes a los ingleses, lo que le va a dar una preeminencia política en ese momento y en los años siguientes. Y es un gran enemigo de Liniers, ¿no? También. Claro. Hay que, me parece a mí, siempre contextualizar lo que es la identidad eh, política, la dimensión y la profundidad de la identidad política en el contexto de 1806 para un territorio español. Es decir, todo lo que tiene que ver con el fanatismo del soberanismo
no llegó acá. Es decir, eso va clavado en las bayonetas de las tropas napoleónicas, expandiéndose por Europa, la idea de la asociación directa. Eso a veces es un poco injusto con esas señoras que iban del brazo de los oficiales británicos, ¿no? Porque es muy común, no muy lejos, 50, 100 años antes de todo el proceso napoleónico, que va asociado a la revolución, escuchar o leer, mejor dicho, crónicas de nobles, que eran los que viajaban mayormente, no sé, en plena guerra entre franceses e ingleses, un noble francés, un noble inglés andaba por Francia sin mayor problema, sabían que era francés y era respetado y iba como de visitas a distintos lugares sin ser cuestionado o agredido por su nacionalidad, entendiendo la nacionalidad como una identidad automática que lo representa y lo hace y lo asocia como un enemigo. La idea de que el, el- el cuerpo de la nación es cada uno de los individuos y si es mi enemigo, él es mi enemigo y merece que lo reviente, no está ni cerca eh, incrustado en la mentalidad de época. Es decir, en algún sentido la invasión británica era una invasión de un poder eh, eh, externo, exótico, pero no en un concepto identitario nacionalista típico de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, no hay que pensarlo. La idea de la traición, ¿no? Bueno, esta gente que está. Era más bien, bueno, ¿qué hago yo en este nuevo contexto? Y el caso que das del poder de los que se dedicaban al comercio y tenían privilegios con España, es claro, ¿no? Es decir, yo tengo una posición privilegiada y si esta gente se buena acá, se me termina mi posición privilegiada. Exacto. Ese es el factor. Y yo creo que también acá corresponde, por ejemplo, Eduardo Acevedo, que yo considero un historiador de los más precisos, yo diría, y bastante equilibrado. No obstante, también escribe en aquella época corresponde a toda aquella época de construcción de la identidad nacional republicana en Uruguay. Claro. Y tiene sobre esto una lectura que es muy interesante analizarla y criticarla para mostrar eso exactamente que estás diciendo. Es decir, hay hay un hecho que yo diría podemos empezar por ahí, por empezar por cualquier lado, a comentar lo que pasa después que los ingleses se establecen en Buenos Aires. Los ingleses no atacan, los británicos no atacan Montevideo, ¿verdad? Montevideo, por lo tanto, pasan de largo por Montevideo cuando hacia Buenos Aires y Montevideo queda en una situación peculiar en la cual tiene que hacer algo respecto a una flota que está en el Río de la Plata, que es importante y que es amenazante, pero que no los ha atacado. Entonces, es cierto, creo yo, que hay suficiente documentación para fundar el punto de que la reconquista de Buenos Aires, la primera, ¿verdad? Y única, porque después Buenos Aires no es tomada de nuevo. La reconquista de Buenos Aires se produce gracias a Montevideo. Es decir, Montevideo es Pascual Ruiz Huidobro, el gobernador de Montevideo, es quien, empujado por la gente, o sea, que siguiendo una especie de clamor popular, quizá él al principio no estaba tan convencido, pero siguiendo verdaderamente actos que son bastante conmovedores, de gente que aparece en Montevideo, después podemos leer algún testimonio, ofreciéndose para ir a pelear, ofreciendo su hacienda, digamos, su dinero, gente que personalmente, incluso algunos que no eran gente agraciada, digamos, en términos económicos, el pueblo, digamos, se presenta para ir a pelear, organiza la reconquista. De ahí, Eduardo Acevedo hace una lectura, lo cito a él por respeto, porque me parece un gran historiador, hace una lectura nacionalista, ¿verdad? Claro. Es decir, y el argumento es, mientras que los porteños no entendían nada, digamos, y se dejaron inmediatamente controlar por un monarca extranjero, los montevideanos tenían una noción de autonomía y de independencia respecto a los ingleses que hicieron valer, digamos, ¿no? Y un poco, él dice los uruguayos, además, ¿no? Directamente, que no tiene ningún sentido, es un anacronismo brutal, ¿no? Pero bueno, pasa en Sí, un sí. libro serio de historia como... Entonces, una cosa es el hecho de armas y la voluntad de reconquista, y otra cosa es el patriotismo. Esa voluntad de reconquista se hacía por fidelidad al rey de España, no por patriotismo, digamos, americano, necesariamente. Claro, Entonces, claro, sí, sí, sí. ese ángulo me parece que es clave porque esa lectura anacrónica, que es la lectura a la cual estamos acostumbrados,
elimina un factor fundamental que era la fidelidad a España, la fidelidad al rey, yo diría una defensa del orden que estaba establecido en ese momento. Y como eso da efectivamente lugar luego, debido a todo el debilitamiento del poder real en España y demás, a el proceso de independencia, se lo ve como un precursor, que lo es, porque efectivamente una cosa que siempre se dice, la línea 1, digamos, cuando se analizan las invasiones británicas fue la primera vez que los rioplatenses se dieron cuenta de que sin ayuda de España podían defenderse a sí mismos, ganar batallas, enfrentar a los ingleses, etcétera, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta Sí, sí. Cuando uno revisa, por ejemplo, el combate de Cardal en el 7, uh-huh. El virrey sale a combatir extramuros a los ingleses, una idea bastante militarmente bastante equivocada, según varios analistas militares, ¿no? Salir a enfrentar a los ingleses, a las columnas británicas fuera de Montevideo, pero lo que dicen los testimonios es que es la presión popular que lo obliga a salir afuera de la ciudad. Nuevamente, el factor de presión popular en Montevideo, del combate, del enfrentamiento, aparte de salir extramuros de Montevideo para no meter el combate dentro de la ciudad, es un factor que confirma lo que vos estás diciendo antes, de que la reconquista de Buenos Aires también tuvo que ver ahí un factor de clamor popular, es decir, la opinión pública está jugando ya bastante claramente, en Montevideo evidentemente, y también la lealtad a la corona, la situación de ciertos privilegios que tenía Montevideo como puerto con respecto a la metrópoli también va a jugar, es decir, hay factores relacionados con lo que Montevideo fue obteniendo a partir, era el centro naval militar del Atlántico, uh-huh. Sur, era el punto, entonces en algún sentido creo que nos va a pasar varias veces con respecto a varios temas, y las invasiones inglesas también se confirma en este sentido, que es la idea de que en general muchos de los elementos que plantea después la tesis independentista clásica o la tesis nacionalista no están mal. Es decir, quizás lo que se mezcla y plantea cosas anacrónicas, como vos decís, tiene que ver con darle una identidad que no tiene en su momento. Pero Claro. evidentemente hay un protagonismo político a partir de la autodefensa. Es decir, evidentemente sería ridículo no advertirlo como un elemento, un quiebre en algún sentido en muchos factores. Totalmente, y en eso está de acuerdo todo el mundo, ¿no? Hay, por ejemplo, otra vez Ignacio Núñez, a lo que vengo citando, que estaba allí, ¿no? En Montevideo, dice, recuerda, ¿no? Lo que pasó una vez que Buenos Aires quedó ocupada y llegaron las noticias a Montevideo, ¿no? Se inflamaron todos los vecinos de Montevideo, ¿no? De tan extraordinario coraje que corrieron a la 1 de la noche a demostrar generosos a su gobernador, don Pascual Ruiz Huidobro, los efectos de su patriotismo y lealtad, sacrificando al momento sus vidas y haciendas en defensa de su religión, de su rey y de su patria. Acá está explícito, ¿no? Y bueno, sigue, ¿no? En otro pasaje dice, no se puede explicar sin emoción los ofrecimientos de vidas y haciendas que se siguieron y en que veíamos con admiración venir de lo más distante de la campaña muchos pobres hacendados y labradores dejando sus casas, haciendas, familias y abandonando sus vidas al amor de tan digno objeto, ¿no? El cabildo se reunió con asistencia del gobernador para tratar seriamente de la reconquista de Buenos Aires, sin descuidar la defensa de la plaza de Montevideo, amenazada y con pocas tropas y con menos dinero para levantarlas. Y entonces hay una lista de donativos populares, que son espontáneos, ¿verdad? El comercio de Montevideo, 100.000 pesos. El cuerpo de hacendados, saladeristas y abastecedores, 50.000. Mateo Magariños, 8.000 pesos y 40 barriles de aguardiente. Y después una suscripción abierta a los militares, etcétera, con 2.488 pesos. La compañía de Miñones, formada en 2 días para servir sin sueldo, costeando el comerciante Miguel Monol el gasto de los soldados que por su pobreza no podían uniformarse. O sea, todo esto es lo que surgió en Montevideo en el momento de la toma de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y bueno, y efectivamente hay una sesión importante del Cabildo que es justo el 18 de julio de 1806, en donde se da eso que yo mencionaba al comienzo, que es una especie de ruptura institucional,
en donde, no voy a leer, pero lo básico es, el Cabildo nombra a Pascual Ruiz Huidobro jefe supremo del continente, pudiendo obrar y proceder con la plenitud de esta autoridad para salvar la ciudad amenazada y desalojar la capital del virreinato. Todo esto se hace por encima de Sobremonte, ¿verdad? Que todavía formalmente era el Claro. virrey. Sin embargo, Montevideo lo desconoce explícita y oficialmente, digamos, y pone a su gobernador Ruiz Huidobro a cargo de todo el funcionamiento político independiente, o sea, español, digamos, ¿no? Con respecto a Inglaterra o a Gran Bretaña en el Río de la Plata. Y, sí, adelante, perdón. No, y Sobremonte decreta que la capital virreinal es Córdoba. Uh-huh. Ahí desconozco los pormenores, pero evidentemente hay una puja política, Sí. porque llevarla hacia Córdoba y no hacia Montevideo seguramente haya tenido que ver con esta situación de insubordinación, llamémosle. Sí, Popular. el proyecto Sobremonte era digamos, establecerse en Córdoba y desde allí formar un ejército para la reconquista. Y hay un intercambio de cartas entre los dos, que es interesante, porque Sobremonte le manda una comunicación a Montevideo, ¿no? A Ruiz Huidobro, en donde recaba contingentes de Montevideo para ir sobre Buenos Aires, ya bajo su mando, ¿no? Y Ruiz Huidobro le dice que no puede, que está él organizando la reconquista y que no le puede mandar nada. Entonces, esto es una insubordinación directa, ¿no? Y eso, ¿qué hace Sobremonte? Sería la pregunta, porque ahí estamos viendo quién manda, ¿no? En cierto modo. Y Sobremonte achica y le dice, muy bien, usted disponga como quiera, yo voy a seguir preparando el ejército, pero si usted ve que tiene la oportunidad de invadir antes de que lleguen mis tropas, hágalo. Es decir, tenemos una inversión de roles. Ruiz Huidobro comanda la reconquista, que finalmente la va a comandar Liniers, ahora vamos a ver por qué, y el virrey ayuda a Ruiz Huidobro. Es exactamente una inversión de los términos, ¿no? Claro. Sí. Yo estaba buscando la fecha es el 14 de julio del 6 que Sobremonte declara Córdoba la capital virreinal. Claro. Eso, el 18 de julio es una respuesta de Montevideo. No sé si ya estaba la noticia, no creo, pero de hecho se convierte en una reacción de Montevideo, esto que mencioné, la gestión del Cabildo, y el 22 de julio se comienza a juntar las tropas ya. Y el movimiento, digamos, es tan rápido que para el 12 de agosto, como vamos a ver, ya está liberada Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cuándo dijiste que es el Cabildo que declara eso? El 18 de julio del 6. El 18. El 24 de julio, Sobremonte, desde Salta, hace un bando que exhorta la resistencia a los ingleses. Evidentemente, es decir, son como... Hay una puja política ahí de dónde está el control de la resistencia. Que evidentemente la celeridad de la respuesta es la clave que va a darle a los que responden el poder mayor. Exacto. Entonces, tenemos la organización de la Reconquista, que es bastante simple. Es decir, por un lado tenemos a Juan Martín Pueyrredón, que del lado, digamos, porteño, del lado argentino, estaba organizando un contingente, ¿verdad?, militar para encarar militarmente el asunto. Pero, desgraciadamente, para esos planes, habiendo juntado unos 1.000 o 1.500 hombres, los ingleses descubren eso y lo atacan. Y en Perdriel, que es como se llama la batalla, digamos, destruyen esa fuerza. Es decir que Pueyrredón, que había prometido el concurso de una fuerza, un contingente importante, una vez que las tropas que venían de Montevideo cruzasen hacia Buenos Aires, no lo puede ofrecer por esa razón. Esas tropas, digamos, reunidas en Montevideo son 1.600 plazas, y una vez que en Colonia se unen todos los que iban a contribuir, ¿no? Una vez organizadas las tropas en Montevideo por Ruiz Huidobro, en el momento en el cual estaban dispuestos ya a salir, se informa que los ingleses van a atacar Montevideo. Con lo cual, a Huidobro se le presenta la disyuntiva de si irse él a comandar las tropas de reconquista de Buenos Aires o quedar él a defender Montevideo, que es su propia responsabilidad inicial.
y prima esta segunda opinión y por eso se le confiere a Liniers el mando de las tropas. Liniers había cruzado a la banda oriental, digamos, a trabajar para la reconquista y es la persona, digamos, con la autoridad para comandar las tropas, pero una cosa importante es que lo nombra Ruiz Huidobro, lo autoriza, digamos, desde Montevideo, porque Montevideo es el centro que había quedado de poder efectivo una vez huido el virrey, ¿verdad? Y entonces esto es un detalle que raramente se menciona y que es importante. El 22 de julio emprendió la marcha a la columna compuesta de 700 hombres, a la que se incorporó mucha gente en la colonia. La fuerza de línea eran 800 hombres, el servicio de artillería 100 y la tropa y tripulación de los buques 700. En conjunto terminaron, una vez que se unieron en colonia todos, en esos 1.600, ¿no? 1.600 plazas. Cruzan, aparentemente hay una gran tormenta, etcétera, desembarcan en Las Conchas, una localidad al lado, en el norte, digamos, de Buenos Aires, y comienzan a avanzar, ¿no? Ese cruce se hace el 3 de agosto y luego, bueno, acampan en la Chacarita, ahí Larrañaga, que estaba en la expedición, dice misa para la tropa, avanzan hasta Miserere, ahí por el 11 ahora, y dice, ya en ese punto, dicen un par de oficiales de dragones, que son los que cuentan esto, nos comenzó a acompañar mucho pueblo, dice, contribuyendo con sus esfuerzos a que nuestra artillería no se embarrase en los lodazales. Es algo que siempre se menciona, ¿no? Que fue la gente la que ayudó a transportar el equipo, digamos, y todo el ejército en una situación en la cual hacía días y días que llovía y era un barrial todo, toda la región, ¿no? Se instalan, o sea, llegan a Retiro. Y bueno, ahí hay una serie de combates, hay algún barco inglés que intenta arrimarse, digamos, a intervenir y que vara ahí en la costa, es atacado con caballos, creo que es la única, digamos, el único ejemplo mundial de abordaje a caballo de de un barco de guerra. Eh, y bueno, y rápidamente los ingleses pierden ese combate, ¿no? Hay grupos de vecinos y Eh, soldados de la fuerza de Juan Vázquez y Lucas Vivas, de las milicias derrotadas de Pueyrredón, ¿no? Que se unen también, que estaban bastante desarmados bueno, venían, digamos, a hacer lo que podían, a aportar 500, 600 hombres. Pero finalmente, digamos, hay una memoria muy precisa de Balcarce que cuenta uno por uno todos los que participaron. Y bueno, finalmente son 1.400 que vienen de la Fuerza de Montevideo y unos 536, creo que son porteños que se suman. No quiere decir que no hubiera porteños en la otra, eran todos, digamos, mezclados, ¿no? Pero 1.400 que se organizaron desde Montevideo y 500 que se sumaron luego del cruce. Esa es la fuerza que sacó a los ingleses de Buenos Aires. Y bueno, es un combate más urbano, ¿no? uh-huh, Que me parece que esa es una característica bastante clara de las victorias de los locales. exacto. Es decir, evidentemente hay una participación de la población muy activa, no referida como combatientes en los números, pero las victorias como diría en esa época, casa por casa. Uh-huh. Evidentemente, ahí los ingleses perdieron efectividad en su accionar. Evidentemente, esa característica le jugó en contra. Sí. Bueno, hay muchos detalles militares que no vamos a entrar. No, me parece que no es, o sea, se pueden consultar si alguien tiene interés sobre cómo fue el detalle del asunto, pero lo que importa aquí es que, aún desalojados de Buenos Aires, bueno, se pone preso a Beresford, se lo manda creo que a Luján, ah, y, y sin embargo la flota inglesa, Popham, está y se queda en el Río de la Plata. Acá hay un fenómeno interesante que son las comunicaciones, es decir, es como cuando uno mira el cielo y ve estrellas que ya no existen, ¿no? Es decir, demora tanto, digamos, en llegar la información a Londres, que la cual llega recién en septiembre. O sea, cuando ya había perdido, los británicos habían perdido Buenos Aires, llegan las noticias exultantes enviadas por Popham, junto con una carta que es famosa también y demás, incitando, digamos, a los comerciantes y demás a venirse a Buenos Aires y hablando
y luego todo eso amplificado por el Times en Londres que editorializa al respecto y tal, o sea, hay una reacción en Londres y en Gran Bretaña en general muy exultante ante esta victoria, que ellos consideraban una victoria porque las noticias que les llegaban eran del momento de la victoria, y, y hay una, ¿cómo decir? Acá, digamos, tengo por ejemplo la, la noticia que se publicó en el Times, que es la noticia oficial, ¿verdad?, de la toma de Buenos Aires. Y lo que tenemos y lo que se ve con claridad, es que este plan de Popham, que ya hablamos la vez pasada, que es un plan que habían armado originalmente con Miranda, que habían discutido con Pitt, que habían discutido sobre todo con Dundas, Lord Melville, incluía y tenía en su inteligencia, digamos, a los comerciantes ingleses, al grueso del gran comercio británico que estaba esperando que esto ocurriese para abrir esta plaza. Y eso se refleja inmediatamente en la prensa, y no solamente en la prensa, sino que se refleja en lo que se hizo materialmente, que es que inmediatamente se armó una gran expedición comercial a Buenos Aires y al Río de la Plata en general. Porque, a ver, no quiero desordenarme y tampoco quiero extenderme demasiado. El gobierno inglés del momento, que es el que sucede a Pitt, porque Pitt murió, ¿verdad?, en el interín, el gabinete de todos los talentos, o ministerio de todos los talentos, que había sucedido al de Pitt, ¿no? Está en un estado de confusión cuando se recibe esta noticia, porque no es una operación oficial del gobierno, con lo cual el primer ministro, que es Lord Grenville, y su nuevo secretario de Relaciones Exteriores, digamos, ¿no?, Charles Grey, dicen, bueno, pero ¿qué nos metimos en un escándalo, en un lío tremendo? Y con España, obviamente. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto, no? O sea que hay una especie de parálisis inicial. Pero dentro del mismo gobierno, el secretario de guerra, que es William Windham, al contrario, celebra esto, ¿no? Y el gabinete está, digamos, se vuelve como ansioso, dice, por ejemplo, Humphreys, a quien estoy siguiendo acá, dice que está ansioso de cortejar el interés de los comerciantes, ¿no? O sea, abrirle la puerta y promover la bajada al Río de la Plata a abrir esa nueva plaza, ¿no? Ellos veían todo esto como una apertura hacia el Perú, como la posibilidad de acceder a inmensos recursos que ellos estimaban, o conocían y sobre todo estimaban, imaginaban que había en la región, y también como la solución al problema del bloqueo europeo, ¿verdad? Al bloqueo de los puertos europeos por parte de Napoleón. En Inglaterra las reacciones fueron un poco caóticas porque cuando Popham se va al Río de la Plata, el resto de la flota vuelve a Inglaterra, llega antes y avisa que Popham se fue con lista propia al Río de la Plata, con lo cual le hacen una corte marcial en julio. Lo convocan a Popham, en ausencia obviamente, a una corte marcial, por haber hecho una especie de aventura, digamos, sin autorización de la corona. Y luego de que llegan las noticias de la toma de Buenos Aires, a Popham y a Beresford los nombran, les dan una orden, digamos, en Londres, de la Claro, sí, sí, sí. libertad de Lo van Londres. a castigar, pero como traen botín, Exacto. son los Y, señores. y Popham manda una carta, digamos, muy elocuente, y junto con el mensajero, que es el primer barco que llega, va $1.000.000 que se robaron, digamos, en Buenos Aires, o que obtuvieron, que se robaron, básicamente, que creo que es el tesoro, efectivamente, virreinal. Con lo cual, es muy convincente esa carta, ¿no? Que es una cosa que nunca jamás ningún marino británico había hecho una cosa así, que es un poco, digamos, tomar para sí la tarea de agitar a los comerciantes y al pueblo en una conquista que no había sido avalada, digamos, oficialmente, ¿no? Ibas a decir algo, Diego. No, 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 claro. Es decir, cuando uno ve los sucesos allí, cronológicamente, yo imagino cuándo fue que el gobierno británico advirtió que la victoria pasó a ser una derrota, por lo menos eh, parcial, y qué nivel de derrota tenían en la mente, porque fueron 46 días de ocupación de Buenos Aires. Es decir, Exacto. fue nada. Es decir, fue la información, llegó en algún momento de que había capturado Buenos Aires. Me imagino que los comerciantes organizaron fuertemente
una expedición a comerciar, y la cuestión es en qué momento y a qué nivel de profundidad se fue informando que las cosas habían cambiado de, de- de sentido, ¿no? O Lo que pasa es que fue una catarata de eventos. de eventos y los barcos, o sea, los comerciantes armaron cada uno su buque con sus bienes, las cosas que querían vender acá. Después podemos ver un poco, hay muchos avisos en la Estrella del Sur, porque finalmente algo de eso pasó y obtuvieron una gran ganancia también los ingleses Sí. en sentido comercial. Y empezaron a viajar, a tirarse al mar, digamos, a venir a Buenos Aires, en principio, y mientras que Sir Samuel Auchmuty, que es el otro comandante naval que deja Inglaterra para el Río de la Plata en octubre, con una fuerza más o menos pequeña también, mientras se arma la gran fuerza, que es la de Whitelock, ¿verdad? Que va a venir después. Porque efectivamente, la presión del comercio, digamos, por el estado de la opinión pública y demás, el gobierno inglés decide ir en serio y apropiarse completamente de Buenos Aires. Ya en septiembre, por orden del Consejo, Buenos Aires es declarada como parte de los dominios de su majestad y se la abre al comercio. Eso es en septiembre. En septiembre, por lo tanto, al estar oficialmente abierto, es que se lanzan los comerciantes a venir al Río de la Plata con sus mercancías. Y más de 100 barcos, ya dije, ¿no? Se echaron al mar, digamos, para venir a Buenos Aires, cuando en realidad ya la habían perdido, ¿no? Es Claro, no gracioso. están enterados, ahí No, no están enterados todavía. no están, no Claro. están enterados. Porque la Reconquista es del 12, es decir, es también primera 12 de quincena de agosto. agosto. Sí, pero Exacto. no menos de... Yo diría que fíjate que la primera noticia de junio, cuando se toma Buenos Aires, es dable imaginar que inmediatamente se despachó la noticia a Londres, en menos de una semana, ponele. Y ese barco llega en septiembre a Claro. Londres, ¿verdad? 2 meses de navegación. Que además las navegaciones eran asimétricas, los tiempos, dependiendo del viento y demás, además era bastante distinto cómo te podía ir en el viaje en términos de velocidad. Pero esa, digamos, la noticia, por lo tanto, ¿no? De la caída, si fue el 12 de agosto, habrá llegado a fines de octubre o mediados de octubre o cuando sea, como mucho, ¿no? O sea Claro. que en septiembre, entre septiembre y octubre se lanzaron todos estos y luego siguieron viniendo porque el propósito de Inglaterra era consolidar, digamos, el control, con lo cual no reconocieron la derrota parcial, tomada así, digamos, de Buenos Aires, sino que como Popham se quedó en el Río de la Plata y había una expedición que salió inmediatamente en octubre para estabilizar, digamos, el control, mientras que luego venía otra expedición más grande también. O sea, la idea era, vamos porque nos vamos a quedar con esto. Esa era la idea. Estaban en operaciones, como quien dice, Exacto, todavía estaban en un proceso de operación. exacto. El Board of Trade, como se llama, ¿no? Algo así, parecido a la Cámara de Comercio, si quieren llamarle así, este, recibía centenares de pedidos, ¿verdad? Para ubicaciones de comerciantes ingleses en Buenos Aires, ¿no? Posiciones en Buenos Aires, ¿no? En ese proceso es que aún en febrero sale todavía buques que están viniendo al Río de la Plata. Ahora podemos enganchar con la segunda expedición, porque hay una toma de Maldonado, ¿verdad? Esto es importante, ¿no? Que es en octubre del año 6. Y es una toma muy violenta y hay algunas crónicas muy duras, ¿no? De lo que hicieron los ingleses en Maldonado. No fue nada caballerosa, digamos, para nada. Ya sabemos cómo operaba, digamos, sobre todo la Marina británica en los lugares en donde después de conquistar se entregaba, digamos, al pillaje, la violación y demás. Eso es exactamente lo que hicieron en Maldonado, ¿no? Porque hubo un intento breve de de atacar Montevideo, que se dieron cuenta, digamos, con la fuerza que tenían iba a ser complicado, y entonces desviaron hacia Maldonado. Y a fin de octubre, luego de una bastante cruenta, digamos, batalla con los defensores de la ciudad, toman Maldonado los ingleses. Todavía no había llegado a Osmuti, ¿no? Backhouse se llama el general que estuvo a cargo de eso. Y
hay un memorial que dice: en el acto empezó el saqueo de la ciudad y continuó durante 3 días y 3 noches, tomando parte en la tarea más de 3.000 hombres de tropa y toda la marinería de los 70 barcos fondeados en la bahía. Las casas eran registradas una por una, las ropas, el dinero, las alhajas robadas, los muebles hechos pedazos, los hombres de todas las edades insultados, golpeados y encerrados luego en los cuarteles, las mujeres violadas, los archivos públicos del Ministerio de la Real Hacienda, de la Superintendencia, de la Comandancia Militar y del Cabildo saqueados también y sus papeles tirados a la calle. Por fin, después de 3 días, ¿no?, apareció un bando de Backhouse ofreciendo garantías, recuperaron la libertad a los prisioneros, excepto 80 soldados, se restituyó una pequeñísima parte de la ropa saqueada, hubo distribución de raciones a las familias necesitadas y se prohibió la venta de bebidas alcohólicas a los soldados. El ejército utilizaba como leña las puertas, las ventanas y los muebles de las casas de Maldonado. ¿Estamos? Sí, San Carlos también cae, aparte, es decir, bajo amenaza. Exacto. Evidentemente es un resultado colateral, porque los ingleses amenazaban a la villa a fin de octubre, el 30, que si no entregaban la villa de San Carlos, iba a pasar lo mismo que Maldonado. Así que evidentemente estos testimonios tienen un asidero bastante importante, porque pues es utilizado las características de la toma como forma de amedrentamiento, llamémosle. Muy bien. Entonces, llegamos ahora a el momento en el cual se produce la toma de Montevideo, efectivamente, porque el plan que concibieron los ingleses luego fue no ir directamente a Buenos Aires todavía, sino hacer una base en Montevideo, que no habían tomado todavía, ¿no? Entonces se produce el sitio de Montevideo y luego la entrada de los ingleses, ¿no? Eso, capaz que vos lo tenés, ¿no?, algún detalle, digamos, de cómo fue la famosa brecha y demás. Sí, sí, estuve leyendo un trabajo de un analista militar, Marcelo Díaz Buchiazo, que habla un poco de lo que fue el proceso de conquista de Montevideo, y él involucra, no sé hasta qué nivel, que es un subplan del plan estratégico superior que él relaciona con Pitt y con Miranda, ¿no? Yo no sé a qué nivel de Miranda tenía implicancias, y él da una serie de características con respecto a la toma de Montevideo. Dice que los ingleses hicieron un trabajo de inteligencia política, es decir, eh, con espías y con información, ¿no? Y que habían tomado bastante, según este analista, lecciones de 1806, ¿no? Y el objetivo general era Maldonado, Montevideo y Colonia de Sacramento, además de algunos objetivos menores para tomar, ¿no? Plantea también que los ingleses habían hecho una especie de memorando en el cual planteaban que las defensas de los españoles estaban apuntando a su enemigo original, ¿no? A su enemigo natural, llamémosle, aunque natural no tiene nada, que eran los portugueses. Entonces, en algún sentido, tenían que trabajar desde otra perspectiva la toma de la Plaza Fuerte en Montevideo, porque ahí estaba la clave de lo que creían que era un lugar difícil de conquistar para los ingleses, ¿no? Y plantean que el cerro, en algún sentido, era un elemento demasiado importante para la defensa de Montevideo y que le hacía muy difícil abordar desde una invasión naval. Entonces tenía que ser una toma terrestre bien marcada. Decían que la fortaleza, que los ingleses habían estado haciendo trabajo de inteligencia, la fortaleza tenía puntos débiles bastante importantes, pero estaba bastante bien diseñada, tenía lo que se llama los cubos, que son como esos lugares donde tenían los cañones, y plantea que había en algunos lugares de las murallas las paredes se caían a pedazos, ¿no? Sobre todo en la zona que terminan entrando, ¿no? Lo que plantea este hombre también, nuevamente, un poco lo que yo te decía recién, es el clamor popular que hace que el combate se dé fuera de la ciudad, ¿no? Y que en algún sentido se le va a costar la derrota, ¿no? Hay
un detalle acá, un inciso para recordar, y es que las fortificaciones de Montevideo nunca se terminaron por falta de presupuesto en el sentido del plan original y del estándar español. A la muralla había que agregarle un terraplén por detrás, del lado de la ciudad, del lado de adentro de la ciudad, que la hacía invulnerable prácticamente. O sea, tenías un montón de tierra, digamos, que no solamente hacía más resistente la muralla, sino que una ruptura en la muralla no significaba un acceso a la ciudad. Claro. Creo que fue Bertis, el virrey Bertis, que pidió insistentemente recursos. En ese caso, los recursos del virreinato de Río de la Plata no alcanzaban y se pidió a Lima que se autorizase una partida, digamos, para terminar la muralla, y eso Lima le dio largas y nunca le dio la plata a Montevideo. Con lo cual, efectivamente, los ingleses destruyeron bastante rápido la muralla a cañonazos y abrieron esa brecha famosa por la cual entraron, ¿no? Sí, Creo que fue por un par de lugares que entraron, pero esa es la principal. sí. Y bueno, y plantea que el combate dentro de las murallas fue a bayoneta, mayormente. Mm. Dice este militar estudioso, dice, evidentemente que los agentes ingleses en el Río de la Plata producían información, la cual era utilizada en la preparación de la invasión. Esta información orientaba el campo de la acción bélico en lo que refiere al factor geomilitar y a la geografía física, en sus relaciones de fuerza, dispositivo, doctrina, entrenamiento, eh, incluido cuestiones como morfografía, hidrografía, frontera, clima, naturaleza del suelo y vegetación. Es decir, según este autor, no sé qué nivel de asertividad tiene, habían hecho un plan eh, eh, bastante fino con respecto a lo que se iban a enfrentar acá, cuáles eran las baterías que tenían la plaza de Montevideo para defenderse, cuáles eran de los cubos. Los cubos son como esas salientes dentro de la muralla que tenía la muralla, la fortaleza de Montevideo tenía como una especie de saliente, cubos como se le llamaba, donde ahí va la artillería que le permite un radio de disparo mayor que en una muralla. Según este autor habían investigado bastante eh, todos esos aspectos. Y bueno, y lo que vos decías, ¿no? Que la ciudadela adolecía de males, de obra, ¿no? No, ¿A no qué hay duda nivel? de que los ingleses eran superiores en el campo abierto. Pero también hay que reconocer, o sea, hay que recordar que los ingleses en su parte, digamos, oficial, reconocen la fuerza con la cual se defendió Montevideo, que no fue fácil, digamos, la toma y Sí, hay 500 muertos, no me acuerdo, ingleses, ¿no? O sea, hay un montón. Después hay más prisioneros del lado español, ¿no? Del lado montevideano. Pero, pero efectivamente hay un proceso que lleva a la toma de Montevideo. Hay una especie de avance, una batalla fuera de la ciudad. Y luego en una madrugada es que se concreta la entrada de los británicos, y en esa madrugada se pelea en las calles de Montevideo. La gente resiste hasta que finalmente el gobernador se ve obligado a rendirse hacia el amanecer, y al día siguiente, digamos, la ciudad ya está en calma, ¿no? Eh, claro. y bueno, Sí, este autor militar, de historia militar, plantea que la decisión de salir hacia afuera a dar un combate extramuros fue un error. pero también la Bueno, idea de pelear dentro de una ciudad española, sobre todo en Damero, ¿no? No era una buena idea, ¿no? Y eso los no, ingleses lo pagaron carísimo, ¿no? O sea, Whitelock fue un desastre militar espantoso. El hecho de haber intentado entrar en Buenos Aires, dividido en tres columnas, ¿no? Y, o sea, entrar y dar la batalla dentro de la ciudad, en donde estás a merced de las azoteas, de tiradores sí, emboscados, de la gente común que te tira aceite hirviendo o agua hirviendo desde la azotea, etcétera, ¿no? sí, sí, la batalla urbana fue la peor elección que pudo haber tenido la estrategia británica. Bien, bueno, tenemos entonces que los ingleses se establecen en Montevideo mientras esperan la llegada de Whitelock. Los ingleses bajo Ausmuti se establecen en Montevideo y generan una cantidad de cosas interesantes. Eh, si bien la relación con los habitantes de Montevideo no fue muy cordial en general, sí hubo algunas conexiones interesantes, de familias que abrían las puertas, digamos, y se estableció una especie de sociabilidad, y sobre todo sobre el final, cuando ya se sabía que se iban, porque
después de haber hecho el acuerdo y la rendición en Buenos Aires. La última semana fue muy festiva y muy de buena relación. Pero los ingleses claramente tenían un plan de propaganda, yo diría, y político, muy bien armado, en el cual no solamente las decisiones políticas que se tomaron, sino también, y sobre todo, porque en Montevideo no hubo el saqueo, ni las violaciones, ni lo que pasó en Maldonado. Es decir, ahí, digamos, el comandante británico tuvo el poder de restringir a los soldados, digamos, de frenar a la tropa y que no pasara nada, y al contrario, en principio fue una relación muy atenta, digamos, a los pedidos de la gente, digamos, a las cosas que le iban llegando a través de la población. Y luego está la fundación de la Estrella del Sur, el periódico que aparece primero con una advertencia en, a principios de mayo, el 9 de mayo de 1807, y luego el 23 de mayo aparece el periódico en sí. La lectura del periódico es muy interesante. Acá tenemos algunos ejemplares a facsimilar, digamos, para ver cómo lucía. Este es el primer periódico publicado en Montevideo, jamás, digamos, el primero absolutamente. Y, y es línea política, digamos, ¿qué es lo que había en la Estrella del Sur? Bueno, si uno lo mira, lo que había era, por un lado, una especie de política editorial, digamos, de defensa de los valores del libre comercio, de las nuevas ideas, de centrar en el individuo con un Estado limitado, con libertad, con respeto para los individuos, todo eso es lo que proclamaban los ingleses y obviamente lo contraponían, sobre todo los franceses, ¿verdad? Que son los grandes enemigos en el momento, a los que pintan como anticlericales, sin temor de Dios, violentos, digamos, habiendo violado todos los principios de respeto, etcétera, desde la Revolución para adelante. Napoleón es un demonio que es pintado como tal. Otra cosa que aparece es información internacional, le llamaríamos hoy, es decir, partes que dan cuenta de lo que está pasando en Europa. La tercera cosa que es muy importante es lo comercial. Es un periódico lleno de avisos, ¿no? En donde aparecen las casas de comercio, todos estos comerciantes ingleses que dijimos que habían zarpado en septiembre, en octubre del año 6 y que estaban establecidos en Montevideo, lo que hacían era llegar, buscar un sitio para dormir, alquilar un comercio y poner tienda. Y Claro, florecieron las tiendas inglesas de Montevideo, ¿no? Y claro. de hecho, esas tiendas inglesas le vendían no solamente a los montevideanos, que eran relativamente pocos para hacer un comercio valioso, sino a los porteños, ¿no? Que venían a comerciar a Montevideo. Y se generó todo un comercio inglés en el Río de la Plata en Montevideo. Esa es la clave de lo que pasó con la ocupación inglesa en Montevideo. Hay testimonios muy, digamos, coloridos acerca de cómo los ingleses que venían experimentaron la ciudad, experimentaron el comercio, experimentaron la relación con la gente y intentaron proclamar sus ideas. Yo diría, para volver un poco atrás en la diferencia entre la actividad de Montevideo y Buenos Aires, la de Montevideo es claramente más hostil, yo diría, y una interpretación que no es muy arriesgada es decir que Buenos Aires, siendo una ciudad más grande y con más contacto con el mundo, ya estaba más preparada para las nuevas ideas, por decirlo así, ¿no? Cuando hablamos de nuevas ideas, ya sé que se puede discutir mucho esta expresión, la uso en bien de la síntesis, pero es libre comercio, digamos, esta idea de ciudadanía, de libertad mayor de los individuos, más individualismo, si querés, y menos Estado, y una relación diferente con el monarca, ¿no? Que son todas cosas que los ingleses planteaban, ¿no? Y aparte la idea de apertura al mundo a través de Inglaterra, ¿no? Bajo la protección de Inglaterra, si querés. Todo eso probablemente para mucha gente en Buenos Aires no eran ideas tan malas, digamos, ¿no? Mientras que Montevideo reaccionó de una manera más apegada a la tradición, ¿no? Sí. También un punto que creo que es interesante es que la intención de socavar a través del periódico a la fidelidad a España está muy íntimamente relacionado con su relación con Francia. Incluso los partes que hacen los militares británicos hablan de generales europeos, ¿no? Es decir, la defensa del lugar está organizada por generales europeos. Yo imagino que se refieren sobre todo a Liniers, y tiene que ver con la idea de que Liniers es francés y que detrás de la resistencia está la acción de Francia, ¿no? Es decir, hay como un proceso de socavar la fidelidad a España, pero de una perspectiva más de Francia, ¿no? Es decir, la idea de que el centro, el foco del problema, del, del elemento central
a destruir es esa fidelidad española, hispano-francesa, Claramente. ¿no? Una cosa, una cosa importante es entender un poco, primero que efectivamente Pitt, cuando tiene su entrevista en octubre del año 5 con Popham, para, digamos, en donde discuten estos planes, Pitt le dice, mi estrategia central es separar Francia de España. O sea, promover las fuerzas españolas antiborbónicas dentro de España para separarla de Francia. Y por lo tanto, dice Pitt, no quiero irritar a los españoles tocándole las colonias en América. Si este plan que tengo fallase, entonces sí iríamos por el Río de la Plata. Esa es la conversión que Popham revela que tuvo con Pitt antes de venir. Ahora, obviamente Popham no tenía la autorización de Pitt, que no autorizó la venida, y es un hecho que fue una aventura personal, no personal, digamos, un plan de la masonería, de los comerciantes y de la parte de los grupos dentro del poder en Gran Bretaña que querían abrir esta plaza a el comercio y avanzar sobre estos territorios, ¿no? En sentido estratégico. Hay evidentemente cuando uno ve el contenido habitual del diario, ¿no? Evidentemente eh, eh, hay varios elementos a analizar que me parece interesante, porque los editoriales son pro-británicos, pero lo que vos decías, ¿no? Las noticias del Atlántico, de Europa, era una forma de incorporarse a un proceso más global por el carril británico a la población de un lugar alejado como era Montevideo. Los artículos constantes sobre el comercio marítimo, ¿no? También plantean una postura clara de cuál es el vehículo de incorporación de la población y de la elite criolla, que es la que va a recibir todo este mensaje. Bueno, la defensa de la libertad de navegación, porque no es solo la de comercio, ¿no? Es la libertad de navegación, también es un elemento que se puede encontrar en el periódico, y las críticas a la administración española, ¿no? Es interesante, hay algún que otro corte sobre progreso y ciencia, sobre avances, que me parece que es bastante interesante, pero me da la sensación que está claro que hay una apelación directa a la elite criolla local, ¿no? De Montevideo, sí, para que haya una promesa de progreso a partir de incorporarse a este nuevo, no tan nuevo, pero en última instancia este modelo de integración global a través de Inglaterra. Efectivamente, el número 0, vamos a decir así, de la Southern Star, de la Estrella del Sur, que sale el 9 de mayo, lo que hace es anunciar la salida del periódico, proclamar sus virtudes y decir que van a hacer una suscripción, porque no saben si van a tener suficiente, digamos, dinero como para mantener la empresa, por lo tanto, hacen la jugada más segura, que es abrir una suscripción, y dicen, apenas tengamos suficientes suscriptores, sacamos el diario, que va a salir una vez por semana, es un semanario. En realidad la consiguieron enseguida porque el 23 de mayo, que es un sábado, ya sale el número 1, ¿verdad?, en Montevideo. La imprenta estaba, la Royal Print de la Estrella del Sur estaba en la calle, lo que hoy es la calle Washington. En ese momento creo que era San Diego el nombre de la calle. Y en ese número 1 hay una editorial que proclama los objetivos de la publicación y dice: en esta región las ventajas de una imprenta libre hasta ahora nunca se han experimentado. Habla de que tiene esperanza de que los comerciantes los apoyen, y también hace propaganda de los comerciantes ingleses, que dice que son íntegros y que su integridad y honradez se conocen en todo el mundo. Va a ofrecer beneficios comerciales incluso, ¿no? Después dice que el propósito de ellos es que lamentan que haya tenido que derramar sangre porque es la debilidad de la naturaleza humana, pero que van a hacer todo lo posible por ganar los corazones de los vencidos. En realidad es muy interesante quién habla, ¿no? Porque son editoriales anónimos. Y uno entiende que es algo así como, si el emisor es algo así como Gran Bretaña, no es el ejército que está en Montevideo ni el mando político, sino una representación de lo inglés o de lo británico, mejor dicho, ¿no? Dice: y vosotros, españoles, el gobierno inglés desea vuestra felicidad de todo corazón y se haya interesado en la prosperidad de todos los habitantes. Vienen los ingleses no como conquistadores, sino como defensores.
quieren emanciparos de la servidumbre y entregaros vuestra justa libertad. Ese es el tono, ¿verdad? Y ese Sí, es el sí. centro, ¿no? Del mensaje, yo diría, ¿no? Es interesante porque es un intento temprano de penetración cultural e ideológica bastante sofisticado. Es decir, Sí, no, sí. no- No, no hay duda que los ingleses siguen siendo, ¿no? Los maestros de la sí, 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 propaganda, y en ese momento ya sí, lo sí. eran, ¿no? Claramente. Tienen una gran habilidad retórica para ubicarse en el lugar justo y promover todas las supuestas virtudes, digamos, y a su vez ocultar todos los supuestos defectos, ¿no? Después hablan de España casi con un lamento, como diciendo esto es un gran imperio, pero hoy está en ruinas, dicen que es el esqueleto de un gigante, ¿no? Usan la metáfora esa. Este, y dice, en someteros al cetro inglés participaréis los mismos derechos y privilegios que gozamos nosotros. Vuestro comercio libre de exacciones injustas y monopolios onerosos se hallará más feliz y próspero que nunca. Después hablan peste de Francia, como decía, ¿no? No han respetado las posiciones eclesiásticas, dice el editorial. Los ornamentos de las iglesias, las decoraciones de sus altares han sido arrancadas con orgullo por sus generales atroces y se han sacrificado a los pies de la codicia. Es decir, estos anglicanos que no tienen nada de católico, digamos, están defendiendo el catolicismo contra los franceses, este, eh, a los que se presenta como, Revolucionarios. claro, a los que se Claro. presenta como unos, diabólicos, ¿no? Verdaderamente. Eh, en fin. Bueno, entonces está la parte comercial de la Estrella del Sur, que es deliciosa, ¿no? Aparecen las tiendas, cada una de ellas ubicada, por ejemplo, acá tengo varios ejemplos. Uno, el número 14 de la calle de San Luis, qué es lo que ofrecen, ¿no? Entonces, 550 barriles de harina, 1150 barriles de alquitrán, 100 barriles de pez, trementina, resina, 400 quintales de jarcias de diferentes tamaños, 5000 tablas de pino de Norteamérica, 150 pipas y 150 capres de bacalaos, 85 barriles de maquerela salada, bueno, es un pez, ¿no? Maquerel. 230 barricas, es la caballa, le llaman en español creo. 230 barricas de salmón salado, 200 idem de goletillas de Europa, etcétera, ¿no? Pasas de Málaga, bebidas en pipa, ginebra, aguardiente, rum, aguardiente, aceite, cerveza de varias calidades, aceite de Florencia en cajones de una docena, aceite para pintar, esencia de trementina, barniz negro. Es decir, es una mezcla de ferretería, bazar, es un ramos generales, géneros ingleses de toda especie. O sea, la impresión que dan las tiendas, hay otras más, es de escasa especialización y gran amplitud en lo que traen. Lienzos irlandeses en otra tienda, ¿no? La tienda de los Crawford, que es una familia que estuvo involucrada en América en diferentes competencias y cosas. Y alguno de ellos, no Arthur, que es el dueño de la tienda, sino Robert, creo que es uno de los comandantes que vienen con Whitelock y que tiene ciertos problemas también en el momento de la entrada en Buenos Aires, de la fallida. En el 53 de la calle de San Pedro están los Crawford. Arthur Crawford es el dueño del almacén. Lienzos irlandeses de todas clases, zarazas blancas, cambray, muselina, lanas, muselina bordada, losa, barriles de pintura en polvo, aceite de linaza preparado, brochas para pintar, botas y zapatos, quincallería surtida, jarro de metal, hierro en chapa, manteca irlandesa en barriles, aguardiente francés y español, ron de Jamaica, vinos de Oporto, clarete, madeira en pipas y botellas, etcétera, ¿no? Y así Y podríamos era el citar. supermercado. Era el Exacto. supermercado. Así podríamos Es citar muchas. fantástico esto. Pero Es esto es fantástico. muy interesante porque el efecto que tiene es que le da a los montevideanos y a los porteños que venían a comprar acá este, una, una prueba, una pruebita, digamos, de una cantidad impresionante de bienes y de objetos a los que no tenían acceso hasta ese momento, ¿no? Exacto. Y es interesante la descripción de los productos, porque es una faceta del proceso británico bastante soslayada, que es la revolución industrial, no, eh, no es, es un factor clave, pero es la revolución comercial es el factor, porque traen cosas de cualquier tipo de lugar, traen cosas españolas, que capaz que los propios españoles no traían por el sistema más rígido de comercio, y ellos te venden el producto del enemigo incluso, no tienen ningún problema, es decir, traen de España, de Francia, es decir, como son los fleteros del comercio, la clave de todo este proceso es que en última instancia te brindan un mundo de cosas que exceden un poco a la producción británica. Lo que logran es ponerte en el puerto una gran cantidad de productos que evidentemente van produciendo en la población
un efecto, es decir, Son objetivo. los orígenes del consumismo, digamos. Sí, claro, yo qué O sea que sé, en realidad está todo son los orígenes del consumo, te diría, porque el bueno, consumo, había claro. consumo antes, pero por supuesto, pero era muy Pero yo imagino limitado. las damas, las damas de alta sociedad, evidentemente al poco tiempo se dan cuenta que las medias que traían los ingleses eran dramáticamente variadas y superiores que las que podían traer el monopolio rígido que tenía el sistema anterior, que había sido hasta liberado. Me Es un imagino poco que decía, el efecto de siempre de lo anglosajón, ¿no? Lo mismo pasa que pasó en el campo socialista cuando se abrió, digamos, ¿no? Y tenían una riqueza de productos inconcebible en comparación con lo que habían tenido, claro, ¿no? Este, efectivamente es muy interesante esa observación de que son los fleteros del mundo, digamos, ¿no? O sea, es el comercio del mundo, los intermediarios de la producción mundial la empiezan a organizar ellos, y la tienen ya organizada a esa altura, porque viene de antes, y efectivamente eso es uno de los argumentos centrales que tienen para ofrecer. Cuando se habla de libertad, mucho se resume o se concreta en la cuestión del consumo, la libertad del consumo, porque el individuo también desde esa época se identifica con lo que consume, ¿no? En cierto modo. Y empieza claro. a generarse esa conexión que es tan moderna, tan actual, en cierto modo, tan este, deplorable en muchos sentidos, por lo menos para mí, pero efectivamente ese es el inicio, ¿no? Y Y me da la sensación que otro factor interesante del proceso es que nuevamente se observa el éxito de la descentralización, porque la clave del éxito del comercio británico, aparte de sus cañoneras y su poder naval, que le costó bastante alcanzar, porque no fue que los ingleses nacieron dueños de los mares, es que es descentralizado. Básicamente los comerciantes hacen su proceso y exportan junto a sus mercaderías la cultura británica y la forma de comerciar y la forma de relacionamiento. Es decir, todo el sistema rígido centralizado o más rígido que el británico de los demás, le jugó en contra, evidentemente le jugó en contra. Nuevamente, los procesos descentralizados sin una cabeza, un poco anárquicos, un poco vuelven a ser más exitosos, porque evidentemente a los británicos les jugó uh, muy a favor que sea toda una especie como de competencia a gran escala entre miles de pequeños actores que movilizaban todos esos productos y ofrecían a la gente todos esos productos. uh. Sí, son las dinámicas de siempre, ¿no? Que ya se ven desde mucho antes de esto, que se va como el último libro real de Azúa, en donde, antes de morir, ¿no? Creo que es el último libro que logra publicar, en donde hace un estudio de cómo se dividió el mundo, ¿verdad? Desde el siglo XV, en un grupo, digamos, de naciones que tienen una ventaja comparativa y que la imponen al resto y todo el resto, digamos, queda dependiente, ¿no? De ese grupo. En este caso estamos viendo un episodio de eso, que es una Inglaterra que ya estaba más avanzada, había obtenido una ventaja comparativa señalada en el rubro comercial, en el rubro industrial y militar en el término en el mar, digamos, aplica esa ventaja comparativa en un sentido ideológico, es decir, imponiendo la apertura, lo cual bloquea, en cierto modo, el desarrollo de los lugares a los cuales esa apertura se le impone, porque llega primero el consumo y llega primero la técnica que el desarrollo orgánico propio para producirlas por sí mismo, con lo cual los países, o las regiones, digamos, o las localidades que entran en esa lógica, resignan su propia, resignan en buena medida, no totalmente, su propio desarrollo a aceptando esa situación, ¿verdad? Eso explica muchísimo de lo que pasó después y da lugar a todas las discusiones eternas acerca de la autonomía o de la conveniencia de aceptar ese orden, ¿verdad? Desde el principio. Claro, Este, ahí yo tengo capaz que una mirada, yo analizando lo que es el proceso comercial de Montevideo, ya del Uruguay independiente, a través de las familias comerciantes, evidentemente se replica el modelo posterior. Yo qué sé, yo pienso en las familias como los Carrau, que vinieron, se instalaron en Montevideo, hicieron
un almacén de ramos generales que básicamente está relacionado con la importación y el proceso de triangulación, ¿no? Que tenía que ver con ir al Caribe, levantar azúcar, llevarla a Europa, traer productos. Al Caribe se llevaba cuero, tasajo, es decir, la, la idea de que el mundo comercial que se abre en el siglo XIX representa para estos puertos una gran oportunidad, una fascinante y gran oportunidad de prosperidad material para un montón de familias que muchos de ellos venían totalmente pelados de Europa. Entonces, yo creo que la ventaja británica tiene que ver con una ventaja efectiva. Es decir, los otros no habían adquirido la técnica aún y es como todo. En general, el que pica primero eh, pica dos veces. Es decir, el que Sí, arranca sí. primero. Lo que pasa es que no, yo creo que justamente de eso, yo no discrepo con eso, yo estoy de acuerdo, eso fue una ventaja efectiva y generó un tipo de riqueza y un tipo de desarrollo. El problema es si ese tipo de riqueza y desarrollo integró orgánicamente a todos, digamos, o a la mayor parte de la población y generó un tipo de conciencia determinada en el Río de la Plata, o en otros lugares del mundo, ¿no? Pero también acá. Es decir, la organización del territorio, el tipo de industrias que se desarrollaron, cuáles se desarrollaron y cuáles no se desarrollaron, qué tipo de nivel de control tenían los gobiernos en los diferentes lugares respecto del desarrollo del territorio, el control del territorio, etcétera. O sea, siempre siguiendo un modelo que viene una vez más de Europa, ¿no? O sea, ese modelo centralizado que ya discutimos, que ya hablamos, y que empieza bastante antes de esto que estamos hablando. Y que Sí, para cuando Inglaterra, digamos, Gran Bretaña pone pie en el Río de la Plata, ya estaba maduro hasta cierto punto en Europa y ya está dando lugar a guerras por la supremacía muy generalizadas, ¿no? sí, sí, la guerra interimperial está relacionada directamente con este evento en el Exacto, Río de la Plata. exacto. Pero me resulta también interesante el factor por el cual los procesos de desarrollo, yo diría también, incluso lo creo hasta más, hasta que pueden ser más claves en estos territorios, los procesos de acumulación de capital. En algún sentido, el modelo que quizás una de las falencias que trajo fue que el proceso de acumulación no se dio. Hubo lugares que se dio de forma traumática, ¿no? Así, por ejemplo, no nos vamos a ir de tema, pero en China el proceso de acumulación es traumático, es decir, a costa de un gran sufrimiento, pero de miles de poblaciones, pero en algún sentido la acumulación en esta zona es exógena, es decir, en algún sentido es capital que viene y en algún sentido va a condicionar en ese sentido. Sí, yo lo que hago centro, lo que realmente me parece no sé si aberración, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, como un desequilibrio. Es el desequilibrio entre la ideología y la realidad del desarrollo. Es decir, los ingleses orgánicamente tenían en ese momento una cultura en donde el emprendimiento privado tenía una centralidad evidente y eso había traído un determinado orden político también, institucional. La relación con el rey, las cámaras, digamos, una democracia en donde solamente los lores y demás podían tener el poder parlamentario efectivo. Después eso cambió un poco, pero básicamente los elegibles y la que retuvo el poder siempre fue la aristocracia en Inglaterra. Eso generó yo diría que es un crecimiento orgánico, en donde lo económico y lo político y lo ideológico más o menos se van armando uno al otro. Las repúblicas que se integran a ese orden luego compran todo el paquete ideológico, que no nació orgánicamente de su experiencia del mundo, sino que viene junto con la aceptación del comercio libre, etc. Es decir, es un paquete que viene superimpuesto en donde los gobiernos no cumplían el rol de autonomía, soberanía, y mucho menos tampoco el de darle a la iniciativa privada, digamos, el rol que le correspondía, y sin embargo eso es lo que se proclamó siempre, ¿no? Obviamente que hay momentos en donde la latitud de diferencia es menor, en el siglo XIX, bueno, en algunos momentos es menor, y
luego es mayor, ¿verdad? Pero siempre hay una dosis de falsificación de las relaciones de poder y de económicas dentro de las repúblicas nuevas, que yo creo que no son tan marcadas en Inglaterra, ¿no? En donde las cosas estaban mucho más claras. Y lo mismo estaban más claras también en monarquías o imperios que nunca tomaron este tipo de discurso, ¿no? O sea, no sé si me expliqué, pero ahí es donde hay el problema Sí, que yo veo, que es sí, la explicación no corresponde a la realidad. claro, yo ahí haría como tres dimensiones bastante diferentes, que es, primero, la naturaleza ideológica muchas veces eh, es solamente una naturaleza ideológica de construcción de un relato ideológico y en última instancia es el resultado de características hasta geográficas, es decir, Inglaterra es una isla que está apartada del continente, hay como una ideología continental que articula una forma de ser y de pensar porque tenés vecinos que están allí. El inglés no tiene vecinos, ¿no? Está como en una zona aislada del contexto. Y también hay mucho de propaganda, es decir, en el sentido de que muchas veces yo pienso, me da la sensación de que hay una especie de naturaleza efectiva en la práctica, en la cancha, del mundo, de la acción inglesa comercial o de la acción española en la conquista, que sus éxitos y después sus fracasos tienen más que ver en cómo se encaran esos procesos de expansión imperial. Los españoles, 2 siglos antes, los ingleses mayormente a partir del siglo XIX, XVIII, XIX, que los ingleses venden como que es el ser británico, que la verdad que los ingleses cuando tuvieron que cerrarse, bombardear y dar punta de cañones a imponer, lo hicieron y se olvidaron de todas las nuevas ideas que tanto aclamaban. Pero Eh, te acabo de leer la memoria de lo que pasó en Maldonado, ¿no? O sea, Sí, sí, claro. Pero no solo el fair play, sino en la práctica efectiva, más allá de la capacidad de violencia, sino de la capacidad de decir, bueno, no, mirá, acá no vendés, acá no te permito comerciar, acá yo tengo privilegios, y los ciudadanos británicos durante mucho tiempo tuvieron que vivir imposiciones que ni los españoles imaginaban, de un nivel de monopolio y de control, y de control de privilegios para ciertas figuras que que el, que el ministro de Hacienda de Luis XIV hubiera quedado azorado por lo mercantilista y cerrado que era. Es decir, los ingleses no eran una potencia mercantilista por mucho tiempo también. Esto es, ojo, viste que muchas veces decir, los ingleses vendían libre comercio en un plano teórico, lo practicaron en algunos momentos, pero en algún sentido yo siempre insisto con lo mismo. Los españoles fueron muy exitosos en la conquista de América en otro contexto histórico, un par de siglos antes, pero la clave no fue que fueron efectivos en descentralizar los procesos de conquista. Los ujú, ingleses fueron efectivos en descentralizar los procesos de comercio. claro. Pero en última instancia, el factor no es si llenarse la boca del libre comercio o de la libre conquista, era en la práctica los barcos ingleses llegaban de a 50 en lugar de a 2 del comercio hispano-franco, o los españoles conquistaron América en 40 años, 50, medio siglo, porque por cada expedición exitosa habían 250 que marchaban a la vez, pero venía una atrás. Es decir, Ujú. hay mucha de propaganda también dentro del mundo anglo de, de, de atribuirse eh, cosas que los manifiestan como una especie como como pioneros de todo. Lo que estábamos diciendo sobre la capacidad retórica de propaganda, ¿no? Me Exacto. gustaría pasar, bueno, rápidamente, porque no podemos entrar en eso, cuando llega Whitelock con el contingente grande de soldados, este, organizan la expedición a Buenos Aires para la conquista de Buenos Aires y hay un primer enfrentamiento en el cual triunfan los ingleses fuera de Buenos Aires, pero cuando van a entrar en la ciudad, la resistencia se organiza inteligentemente, casa a casa, instalando piezas en las calles también y demás, y genera una catástrofe, hasta tal punto que los ingleses pierden por muertos o heridos más o menos la mitad de su personal y Whitelock tiene que negociar la rendición. Primero intenta quedarse en Montevideo y obtener algo,
porteños le dicen que van a pasar por las armas a todos los prisioneros ingleses si no acepta los términos que ellos le están imponiendo, que son que se vayan de Río de la Plata, que se lleven los prisioneros, o sea, hacen un intercambio de prisioneros, pero luego se van de Río de la Plata y abandonan Montevideo también. Y Whitelock acepta eso. Eso es muy mal visto en Inglaterra, es juzgado durísimamente y Whitelock cuando llega es sometido a un consejo de guerra, es degradado, se le quita, digamos, todo el rango militar y es visto como un traidor, un cobarde y bueno, o sea, le fue muy mal. Eso en cuanto a lo militar, a lo cual por cuestiones de tiempo tenemos que priorizar, creo que no vale la pena entrar mucho más. Yo quiero referirme rápidamente para terminar a dos cosas. Una es el costado de las logias, que ya lo vimos en la preparación, pero parece que hubiera quedado descolgado si no conectamos con lo que pasa efectivamente al llegar los ingleses. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque Enrique Martínez, el general Enrique Martínez, que es toda una gloria peleó con San Martín, estuvo en el ejército de los Andes, etcétera, nació, es un montevideano, digamos, y luego terminó viviendo en Montevideo también y teniendo algunas actuación política y demás. Ya muy veterano, en la década del 50 del siglo XIX, Andrés Lamas le está haciendo que también era masón, por cierto, ¿no? Está haciendo una investigación, vamos a llamarle con una palabra actual, un poco pomposa, acerca de cuál había sido el rol de las logias en la independencia y le envía cartas a informantes que él considera clave. Enrique Martínez es uno. Enrique Martínez le contesta esa carta. Esto está publicado en la revista Histórica. Sí, la he citado varias veces, pero me parece que es clave porque es muy claro y por la autoridad del testigo, ¿no? Él dice, bueno, que existían masones en Río de la Plata desde siempre. Él dice que sobre este tema va a contestar lo que él sabe directamente de primera mano, o sea que, habiendo estado con San Martín y demás, todo esto es información directa que él tiene. Y dice que eso había llamado a la atención a la corte en Madrid y que Sobremonte, justamente en los años 1804 y 5, un año antes de las invasiones inglesas, había intentado perseguirlos, pero que había descubierto que estaban todos en la masonería, menos él, como quien dice. O sea, digamos, estaban desde los oidores, esto ya es cita, a los últimos empleados, así civiles como militares, además de la parte comercial, es decir, todos. Entonces, Sobremonte no podía... No le invitaron a él. Claro, no podía tomar medidas en la medida en que nadie las iba a obedecer. De hecho, cuando envió a la metrópoli una serie de noticias sobre la masonería, un secretario, Gallegos, sustrajo la nota, o sea que no llegó a España, de modo que no podía moverse Sobremonte, estaba totalmente asediado por la masonería. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado dice, y acá voy a citar a Martínez, dice, en ese intermedio, o sea, como estaba pasando estas cosas, vino la invasión de los ingleses y prisionero Beresford se lo trasladó a la Guardia de Luján y allí se hizo conocer por los signos masónicos al señor don Saturnino Rodríguez Peña y en sus ratos de sociedad le indicó que su expedición no había tenido otro objeto que promover y proteger la independencia de esta parte de la América española. Saturnino Rodríguez Peña comunicó el pensamiento a Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, a Castelli, a Donado, a Berruti y a Manuel Belgrano. Fíjate que son toda gente, casi todos de la primera junta y gente que estuvo, digamos, en las operaciones políticas que dieron inicio al movimiento de independencia en el 10 en Buenos Aires. Todos estos señores, dice, recuerda Martínez, pertenecían a la sociedad masónica, pero tratándose de la independencia de América formaron una sociedad separando a los españoles. Esta empezó sus trabajos haciendo fugar a Beresford, que acuérdense que había caído preso luego de la caída de Buenos Aires en el 12, ¿no? Pues les aseguró que la expedición que debía llegar a Montevideo serviría para proteger sus trabajos, los trabajos de la masonería. Mas esto no tuvo el resultado que se esperaba, porque derrotados los ingleses y ocupado Montevideo por las tropas españolas, Liniers persiguió a Saturnino y a Nicolás Rodríguez Peña sin poder descubrir nada. Bueno, la sociedad continuó sus trabajos y adelantaba en ellos cuando estalló el 1 de enero del 9 la revolución que encabezaba Álzaga con los españoles. Y ella, su objeto ostensible era quitar a Liniers, pero su plan era separar esta parte de América haciéndola una monarquía española, es decir, con un monarca que fuese parte integrante de la española europea. La sociedad americana, que comprendió era preciso luchar para no perder su posición, consiguió que los
señores se deciden a sostener a Liniers y fue disuelta la revolución a más de la sociedad. Y bueno, desde ese momento, termino con esto, pero es muy importante, desde ese momento la sociedad americana fue preparando la revolución del año 10 para la que atrajo a su seno la mayor parte de los jefes que mandaban cuerpo. Y todo siguió, los jefes que mandaban cuerpo, es decir, se concentraron en obtener el poder militar. Sí. Hasta el año 12, en que llegaron de Europa San Martín, Alvear, Sapiola y Chilabert, que llegaron juntos, ¿verdad? En el George Canning, en la fragata de Londres, que traían encargo de establecer la Sociedad de Caballeros Racionales, cuya fundación había sido hecha en Santa Fe de Bogotá. Esta sociedad tenía el solo objeto de promover la independencia de todas las secciones de la América Española y unirse de un modo fuerte para repeler a Europa en caso de ataque. A esta sociedad se incorporaron todos los masones y toda la parte civil, militar, eclesiástica y el comercio, y se ramificó con tal velocidad que ya nada se hacía en las provincias sin que fuese acuerdo de ello. Esto sigue, y no voy a seguir, básicamente la racionalidad de esto es, para mí, cuando siempre digo que explica buena parte de lo que pasó, de los movimientos posteriores, es que Alvear y San Martín se separan. Esa es la clave. Esto es un hecho, digamos, no hay duda de esto. San Martín no quiere tomar parte ni apoyar los intereses del puerto de Buenos Aires y la política interior de ese grupo que finalmente se va a apropiar de la parte porteña, digamos, de la revolución, que el cabecilla es Alvear y Rivadavia y luego los demás. Y San Martín sigue con su plan, que es el plan Maitland, básicamente, de cruzar a Chile y luego ir a Perú, que lo va a seguir adelante y lo va a cumplir. Y se niega, como pasa, por ejemplo, en el año 20, de traer tropas, digamos, para apoyar los proyectos políticos del puerto de Buenos Aires contra las provincias. Y un personaje clave que explica buena parte de todo este proceso, que es Artigas, no pertenece a las logias, no está en connivencia con ellas, tiene buena relación con San Martín, lo cual se explica porque San Martín se aparta de la logia en el sentido porteño, digamos, ¿no? Del interés de los comerciantes de Buenos Aires, y eso explica también que otro personaje clave es Rivera, que es el continuador de Artigas en eso, que tampoco está, sus enemigos son la logia, y tiene buena relación con San Martín también, hay cartas entre ellos y demás. Rivera estaba además conectado con con la masonería republicana brasileña, que pelea contra el emperador, porque Brasil es un imperio, ¿verdad? Entonces, las nuevas ideas, entre comillas, digamos, el republicanismo, Rivera cae de ese lado, mientras que Oribe y Lavalleja son parte de los caballeros orientales que dependen de Alvear, de Sufriategui, de Iriarte, es decir, de la parte de la logia que queda en el puerto de Buenos Aires y que va a dirigir los sucesos junto con Manuel José García, que es el gran cerebro, la eminencia gris, digamos, detrás de todo, trabajando siempre para Inglaterra y siempre trabajan para operar del 25 al 30 y eso culmina con la independencia del Uruguay. Pero la independencia del Uruguay, pese a que Rivera contribuye, digamos, es una solución transaccional que le sirve a todos, en cierto modo, a Rivera en un nivel y a Lavalleja en el nivel local y a los ingleses y a los porteños en el nivel más macro, digamos. Claro. Sí. Y me da la sensación que todo ese sistema de organización en logias y estructura de poder está cruzado por dos factores que son, el primero, los intereses no locales, sino locales y del momento, ¿no? Porque uno analiza y dice, bueno, en última instancia después San Martín se va a acercar a Rosas y lo va a apoyar, y Rivera se va a enfrentar a Rosas, y Oribe se va a enfrentar a Rosas, y Rosas se va a enfrentar a los ingleses. Es decir, es como que es como una fragmentación, es como un gran partido. El partido del fin del antiguo régimen está manifestado en la logia y después se bifurca en un montón de micropartidos. Y Estados Unidos es muy similar. Uh-huh. Es muy similar y no están claros los límites en el cual yo sigo por este camino y solo sigo por este camino. Sí, yo diría que este es el punto más interesante, probablemente porque lejos de unas observaciones medio líricas acerca de la ideología y la influencia y la estrella del sur y no sé qué, son fuerzas políticas directas y militares que tienen continuidad y que tienen coherencia al inicio. Y luego se fragmenta porque los intereses locales empiezan a crecer y cada uno agarra para el lado que le conviene, digamos. Claro. Es tan simple como eso, de cierto modo. Es decir, las luchas de poder entre Lavalleja y Rivera, desde el año 17 probablemente, pero desde el año 25 claramente, o del 26 más claramente, cuando está el motivo, digamos,
la operación desde Buenos Aires para romper el regimiento de dragones y Rivera se revela, digamos, y se va y está acusado de traidor y bueno, todo lo que pasa ahí. Eso revela una vez más hace estallar la alianza que duró unos meses en el año 25, que permitió Sarandí, fundamentalmente, también un poco el Rincón, pero sobre todo Sarandí, que es verdaderamente una fuerza conjunta de los dos lados, de los dos enemigos jurados, ¿no? La logia de Buenos Aires y los orientales, más de la campaña, con una visión más artiguista, digamos, se juntan ahí y luego se vuelven a separar, ¿no? Y no se juntarían, digamos, luego se juntan y se separan tácticamente, como decís vos, Rivera y Oribe tienen toda una Claro, Oribe historia. termina siendo aliado de Rosas, que es enemigo de la logia de Rivadavia y la logia que después va a ser Sarmiento, de Sarmiento, es decir, sí, sí. eh, eh, No, es, pero claro, por eso, después del 28, yo diría, después que Uruguay queda constituido, es otro escenario, ya, se diferente. reparten otras cartas, Se reparte de vuelta, digamos, y claro. vos tenés que, no hay ninguna razón por la cual Rosas y Rivera tendrían que haberse peleado, simplemente fue una cuestión de coyuntura, digamos. No es una cuestión de fondo ya en este caso, yo diría ideológica, porque los argentinos tienden a leer todo en términos unitarios y federales y ponen a Rivera al lado de los Claro. unitarios. Eso es mucho más complicado. Rivera era mucho más federal que cualquier otro de los, probablemente de los caudillos orientales, salvo Artigas, obviamente, y su proyecto, digamos, de unir Río Grande con la Pampa Húmeda, con la banda oriental, es un proyecto grandioso en realidad, que fracasa, pero que tuvo serias oportunidades de triunfar en algunos momentos, y que, y que es completamente desconocido por parte de la historiografía argentina, que lo asimila como parte de una vertebración unitario federal que tampoco es muy clara. Yo no sé si Rosas era tan No, no. federal, ¿no? O sea, No, es que no, no existe en ese plano. exacto. Ese punto me parece fundamental de entender. La construcción ideológica posterior, muy siglo XIX-XX, muy XX, yo diría, a partir de interpretación de lo que son relaciones políticas personales, soslaya la realidad de las personas. La gente no va, yo qué sé, los que se van a la batalla no van pensando que están escribiendo sobre bronce los eventos, están dando las luchas políticas que pueden, ¿no? Entonces, la historia tiende a pensar en ese plano. Es decir, la única caja real era el puerto. Es decir, nadie quería soltar el puerto. Hay mucho de continuidad. Es como hoy, es decir, en algún sentido decir, bueno, yo estoy parado, sentado arriba de la caja del puerto de Buenos Aires, por ejemplo, y no la largo. Pero aparte, digamos, vamos a llamarla así, la oligarquía porteña, para hablar rápido, el puerto de Buenos Aires, lo que más quería era perder el puerto de Montevideo, no ganarlo, no conservarlo, perderlo, porque era el enemigo que más temor les daba. Porque el puerto de Montevideo efectivamente podía ser una alternativa a la caja del puerto de Buenos Aires, ¿verdad? Para como salida de productos para las provincias y demás. Y eso es clave. O sea, y así como hay intereses del puerto de Montevideo que prefieren ser, como dicen, cabeza de ratón que cola de león, ¿no? O sea, también hay intereses del puerto de Buenos Aires que trabajan desde el primer día para sacarse de arriba a la banda oriental. Artigas es un problema gigantesco que no pueden manejar y propician la invasión portuguesa, primero la intervención portuguesa en el 11, 12, después propician la invasión en el 16, después acuerdan en Río para sacarse de arriba a la banda oriental y hacerla un estado independiente. Es decir, es constante la política de no queremos a la banda oriental integrada porque tiene un puerto potencialmente grande que nos perjudicaría, ¿no? claro, procesos que se dan en casi, es decir, no hay que pensar que en el norte no se dieron estas pujas en América del Norte, que lo que pasó allí es que no hubo, es decir, no había, los procesos son complejos, daría para hablar mucho, pero en última instancia no había forma de que un puerto geográficamente cerrara todo el contexto a los distintos puertos que habían. Acá, en Exacto, algún sentido, exacto. la partición Brasil, Argentina, Uruguay en el Atlántico solucionó en algún plano esa problemática de los puertos del Atlántico, ¿no? Es decir, Buenos Exacto. Aires es uno, Montevideo es otro. El que se queda con la Hitler grande se va a quedar con la llave del comercio. Uh -huh. Es un poco va por ahí. Sí.
Y eso también, y cerramos acá porque ya estamos casi en las 2 horas, y creo que fue interesantísima la charla, pero digamos, hay una cantidad de secuelas que no podemos entrar cuando vuelve Popham y es sometido a consejo de guerra, él, va, digamos, al tribunal militar, él, digamos, explica sus razones, le va bien en general, no es un gran problema, pero revela una cantidad de información que nosotros hemos usado acá, digamos, de alguna manera u otra para explicar los antecedentes y demás. Pero bueno, a Whitelock, como dije, le va muy mal. Pero lo más importante es que Castlereagh, que va a controlar la política exterior británica en el periodo clave que sigue, entiende perfectamente el mensaje de las invasiones británicas, lo que había para aprender, y efectivamente abandonan, o sea, le terminan dando la razón a Maitland. No sé si la gente que vio la conversación anterior recordará que cuando yo leí el memorial que Maitland le manda a Dundas, o sea, a Lord Melville, le dice, no hay que pronunciarse sobre el tema de la independencia porque no sabemos, nos falta información, pero aún si a mí me presionaran para opinar, diría que hay que ser muy cauteloso en esto y que hay que apoyar lo que sea que los criollos quieran, sin imponerles nada. Y de hecho existe un plan que era mucho más maduro, yo diría, de hacer una intervención en serio en América y generar un protectorado, digamos, ¿no? En donde se le daba la libertad mayor concebible, pero bajo el protectorado británico, bajo la corona británica. Un poco lo que pasó con otros lugares, como Australia, Nueva Zelanda, África del Sur y demás, Sí. ¿no? Lo que los ingleses hablaban, los dominios, ¿no? Es En los decir, dominios, amplias exacto. libertades y una unión comercial, Exacto. espiritual de... Ujú. que- Y bueno, eso fue lo que pasó y lo que guió la política exterior británica, que va a elegir intervenir diplomáticamente y eh, quedarse, en cierto modo, con el control de las ex colonias españolas sin poner el pie, salvo sus diplomáticos, y sin intervenir de una manera más ostensible, ¿no? O sea claro, que esa habilidad, que es lo que Castlereagh y Canning, ¿verdad? Son los dos grandes artífices de esto, llevan adelante, tiene todo que ver con lo que pasó en el Río de la Plata, que discutiremos, si Dios quiere, en las próximas conversaciones. perfecto. Sí, sí, sí. Capaz que para la próxima podemos tratar un poco de esto. Yo estuve leyendo un poco un autor bastante pionero en esto, William Robertson, Uh -huh, que habla, tiene un libro que se llama The Rise of the Spanish American Republics, es bastante viejo, uh -huh. pero es pionero en vincular las guerras europeas con el despertar americano y, y plantear esta idea de que el fracaso operativo británico deriva en una inteligencia estratégica y el aprendizaje británico para futuras aperturas comerciales y tratados relacionados a esta nueva estrategia, que me parece que es Exacto. interesante Uh -huh. para Muy tomarlo la bien, próxima. muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego, y a todos los que llegaron hasta acá. Es una hazaña, hace como casi 2 horas que estamos Lasaña, sí. hablando. Bueno, les agradecemos a todos y nos veremos en la próxima conversación de Extramuros, Historias de Extramuros.